Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión con Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, la directora de esta plataforma, a la que ya conocéis, con lo cual no os voy a entretener diciéndoos a qué me dedico y qué hago. Nos acompañan hoy para hablar de un tema que, bueno, pues ha generado una gran expectación porque tenemos un número de asistentes muy elevado, de inscritos y espero de asistentes, pues de la formación, ese proceso dentro de las áreas de recursos humanos que ha sufrido una transformación brutal al hilo de la pandemia, que ha cobrado mucha importancia en lo que se refiere a toda la formación online y que también, por supuesto, ha generado muchas dudas, sobre todo en cuanto a la aplicación de los criterios que tiene Fundae para la bonificación. Contamos con 3 personas que conocen este tema en profundidad, súper en profundidad, diría yo, que son Carmen Pont, ella es directora de BAI Formación, Beatriz Castiñeira y María Ángeles Cortés, que son asistentes técnicas de COECPYME en Fundae. Tenemos mucha materia por delante, la presentación va a ser exhaustiva, así es que os pido que vayáis afilando preguntas, que va a haber muchas seguro, y en el turno de debate las abrimos. Carmen, te cedo la presentación ahora mismito, espera porque te la tengo, como he tenido que cerrar, te tengo que volver a dar el permiso para poder compartir, ¿vale? Ahí lo tienes. Bien. Muchas gracias, Maite. Estoy ya compartiendo, ¿verdad? Pantalla. Sí, se ve perfectamente. A las demás nos vamos a poner en silencio. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Voy a intentar de una manera breve contar qué tiene que tener un curso de teleformación para que sea atractivo, para que invite a nuestros trabajadores a realizarlo y a su vez qué criterios tiene que cumplir para que sea bonificable ante Fundae y no tengamos ningún problema en un seguimiento. Por una parte, una breve introducción sobre tendencias. Según la fuente Balance de Situación del año 2019 de Fundae, veíamos una gráfica en la que la formación presencial era en torno al 76% y la teleformación el 23%. Y los últimos 5 años más o menos estaba así, es decir, 75% presencial, 25% teleformación. Otro dato curioso a compartir es que la duración promedio de las acciones formativas en presencia física era de 11 horas y, sin embargo, la teleformación de 25. Yo siempre utilizo la regla de 2 por 1. Cuando el curso es presencial y tiene unas horas, llevarlo a teleformación aproximadamente es el doble de duración. Y hasta el año 2019, antes de la pandemia, nos encontramos de una manera más o menos estable todos los años esta tendencia en la formación programada por las empresas. Sin embargo, el año 2020, como no ha podido ser de otra manera, cae radicalmente la formación presencial y este 52,8% realmente es un dato que no nos da mucha información porque recordemos que con la resolución del 15 de abril y luego la ampliación del 18 de diciembre, las aulas virtuales es una extensión de la formación presencial. Por lo tanto, a mí el dato que me gustaría tener y no tenemos es este 52,8%, cuánto se ha hecho en presencia física y cuánto se ha hecho en presencia virtual, a través de aulas. No tenemos el dato, pero en cualquier caso, incorporando las videoconferencias, las aulas virtuales, cae la formación presencial, la duración promedio más o menos es parecido, 10,5 horas en lugar de 11, y sube la teleformación a casi el 50% y vuelve a bajar la duración, es decir, vemos una tendencia en el mercado a hacer acciones formativas cada vez más cortitas y la teleformación está cobrando fuerza porque aunque las aulas virtuales, que yo creo que han venido para quedarse, y todo aquello que no justifique hacerlo en presencia física se sigue manteniendo por aula virtual y esa es la tendencia o el deseo de las empresas si se publica una resolución que lo siga permitiendo a partir de enero del 2022. A pesar de que las aulas virtuales se van a mantener, no cabe duda que la teleformación ha tenido un crecimiento porque le da mucha cintura a las empresas para programar cursos sin un problema de horarios cerrados, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que es la sesión de hoy la voy a centrar en cómo conseguir una teleformación de calidad, de éxito, por lo tanto, redundará en que se terminen unos porcentajes elevados
para finalizar ante Fundae y a su vez que tengamos la tranquilidad que vaya a cumplir todos los requisitos para que ante un seguimiento no nos anulen esa acción formativa. Teleformación, yo creo que todo el mundo ya sabemos que hace falta una plataforma en la que se posibilite la interactividad de participantes, no es expositiva simplemente. En cualquier caso, imprescindible los participantes con los tutores, que el tutor va a tener un papel muy proactivo, muy relevante, y que tienen que haber recursos localizados en diferentes lugares. En un curso por aula virtual no tienen por qué haber recursos, pero en este caso es imprescindible y ahora vamos a ver qué tipo de recursos. Es decir, estamos hablando de formación asíncrona, para que el alumno pueda entrar en el momento que le venga mejor y realizar su formación. Ventajas de la teleformación, facilidad de acceso por parte de los alumnos. Está claro que muchas personas en horarios determinados no pueden asistir a la formación presencial porque les ha surgido una reunión o cualquier compromiso. Al final, los alumnos se conectan cuando les viene bien. Flexibilidad en la comunicación con el tutor. El tutor que tiene que hacer un acompañamiento real tiene que contestar en un plazo de 24, 48 horas y eso permite que el alumno cuando tiene una duda la plantea y de una forma más o menos inmediata recibe una respuesta. Extensible a colectivos dispersos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en formación presencial que tengo que dar un curso, 2 personas en una delegación, 3 en otra, 4 en otra y hemos tenido que buscar una solución de si traemos a una localidad a todo el mundo, menudos costes logísticos. Y bueno, pues al final la teleformación nos permite llegar a cualquier parte en este caso, del territorio nacional, porque lo ligo a bonificaciones. Posibilidad de llegar a muchos participantes en poco tiempo. Un proyecto que de repente una empresa toma la decisión de formar de aquí a final de año a 3.000 personas en ciberseguridad. En formación presencial o por aula virtual sería muy complejo, porque habría que sacar de los puestos en mismo tiempo a mucha gente, muchos formadores paralelos y, sin embargo, en teleformación, contando con los recursos, tutores suficientes, etcétera, podemos llegar a mucha gente a la vez y reducción de los costes logísticos. El ejemplo de en presencial a veces nos estábamos gastando mucho más dinero en desplazamientos, alojamientos, manutención que en los propios costes de la formación. Como desventajas, yo destacaría 3. Mayor dedicación inicial del profesor. Esto es imprescindible, no cabe duda, y lo digo por experiencia propia, que la inversión de tiempo que tiene que hacer el experto, el docente, en preparar un curso de teleformación es exponencialmente mayor que en formación presencial. Y dices, bueno, puedes preparar contenidos multimedia o puedes tenerlos ya del pasado o adquirir licencias, da igual. ¿Cómo vas a estructurar el curso? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué foros? Prepararlos. La inversión inicial para que el curso funcione bien y sea bueno, desde luego tiene que ser mucho mayor. Necesidad de contar con alumnos motivados. Yo lo comparo la teleformación con los gimnasios que pagas una cuota y puedes ir de 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. ¿De qué viven esos gimnasios? De la cantidad de socios que tienen, que como pueden ir en cualquier momento, lo aplazan, ya irán y no van. Bueno, pues aquí en teleformación tenemos que contar con alumnos motivados, porque si no, el índice de abandono sube y la motivación se puede cuantificar bien porque el alumno tenga interés hacia esa materia o porque la empresa lo motive. El ejemplo de ciberseguridad. Si la dirección de sistemas de una empresa está harta de que se le metan virus o de estar todo el día frenando virus por malas prácticas de los empleados, puede tomar la decisión la empresa de que es obligatoria una píldora formativa cortita y que la tiene que hacer todo el mundo y que la tiene que hacer en jornada de trabajo. Por lo tanto, la motivación es que es una decisión empresarial que la tengo que hacer sí o sí. Acceso a los medios informáticos. Cuidado porque a veces queremos hacer acciones formativas, un PRL para un montón de personas dispersas por todo el territorio nacional y nos damos cuenta que son operarios, no tienen accesos a medios informáticos y el proyecto puede fracasar por falta de recursos. Como pilares del e-learning, yo destacaría estos 4. Por una parte, la elección de la plataforma. Segundo, los contenidos. Tercero, los recursos y las actividades que se pongan en el curso.
Y cuarto, trabajo colaborativo, la dirección del tutor para que haya la interactuación necesaria y motivar a lo largo del curso. Si tenemos en cuenta sobre la plataforma los requisitos exigidos por Fundae y por el SEPE, vemos que por una parte nos habla de que en la organización de la formación tenemos que contar con la guía didáctica y con el manual de uso de la plataforma. Es decir, manual de uso está claro, que el alumno aterrice en la plataforma y que le pongamos en órbita, si tienes que mandar un mensaje lo haces por aquí, aquí tienes la forma de, etcétera. La guía didáctica, la estructura del curso, qué objetivos, qué contenidos, qué duración, cómo tienes la estructura, en qué plazos tienes que entregar qué pruebas, qué sistema de calificación, cómo vas a acceder al sistema tutorial, etcétera. Y cosecha propia, yo sugiero como mejoras un vídeo de bienvenida del tutor, no es requisito de Fundae, pero tengamos en cuenta que el tutor tiene un papel muy importante en el curso. El alumno tiene que sentir un acompañamiento real a lo largo del aprendizaje y qué mejor que le dé la bienvenida al tutor, que le ponga cara y que le diga los 4 aspectos clave que tiene que tener en cuenta en el curso. Y también otra mejora, otra recomendación es incorporar un vídeo tutorial sobre las ventanas emergentes, porque la experiencia nos ha dicho que esta es la incidencia más recurrente, donde los alumnos tienen más problemas para acceder al curso. Bueno, pues cuesta poco, nosotros es algo que hemos hecho en nuestros cursos y nos ha beneficiado porque ha reducido el nivel de incidencias. En cuanto a los registros de actividad que tiene que dejar la plataforma con la que trabajemos, tenemos que hablar de tiempos de conexión, se tiene que ver la conexión de cada alumno y del tutor. La trazabilidad de contenidos, es decir, que se vea por qué contenidos y en qué momento va pasando el participante. Los controles de aprendizaje, en plural, la asistencia tutorial, que podamos sacar un informe de lo que ha hecho el tutor y la interactuación que ha tenido con cada uno de los participantes y la interactividad. Asegurarnos que haya herramientas que permita hacer trabajo colaborativo. Como mejora, por dar un valor añadido, pues se podría meter los horarios de trabajo con un aplicativo, vamos, un plugin, se podría programar para que metiendo nosotros el horario del alumno pudiéramos sacar un informe de qué porcentaje del tiempo se ha hecho dentro de la jornada de trabajo. Sabemos que habitualmente la teleformación la hemos notificado como que se hace fuera de jornada de trabajo y no solemos, a efectos de aportación privada, meter el coste salarial. Pero también es cierto que ha habido una transformación con la situación sanitaria y el crecimiento de la teleformación, que el año pasado, a final de año, había empresas que no iban a cubrir el porcentaje de aportación privada porque apostaron mucho por la teleformación y si se hacía fuera de jornada de trabajo no cumplían. Si nosotros podemos programar el horario real de trabajo y el sistema nos puede decir pues que ese alumno ha dedicado el 23% del curso dentro de la jornada, ya tenemos un dato objetivo y fácil de medir para poder ir al sistema telemático de Fundae y poner qué porcentaje se ha hecho dentro de la jornada. Más requisitos exigidos por parte de Fundae y el SEPE es que el sistema ofrezca interactividad, que cada alumno entre con licencias, usuario y contraseña de manera individual, que la plataforma tenga una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, que soporte el acceso simultáneo, tantos participantes como estén inscritos, si entraran a la vez, que la plataforma lo sostente. Accesibilidad, módulos por los que una persona vidente pueda ampliar la letra, cambiar el color a aquellos que más se vea, o la mera locución de los contenidos multimedias, que se pueda hacer un backup periódico, es decir, copias de seguridad, que se pueda hacer un tratamiento de los datos, una exportación, por ejemplo, a Excel, y que soporte contenidos multimedia, ¿vale? Que vamos a ver que yo creo que esta es la base de los cursos de teleformación.
Entrando en el capítulo de los contenidos, vemos que Fundai exige en la guía de orientaciones para teleformación que los contenidos tienen que ser interactivos, tienen que estar disponibles y tienen que contar con apoyo audiovisual. Y al final esto es un contenido multimedia que pueda el alumno clicar y en base a lo que haga que le salga una información determinada o un resultado. Y apoyo audiovisual, efectivamente, vamos a ver que están incorporados. Básicamente estamos hablando ya de la generación de SCORM. Para mí un SCORM en contenido multimedia es como un Excel en una hoja de cálculo. ¿Hay más herramientas con las que trabajar hoja de cálculo? Sí, pero seguramente estamos hablando que todos los que estamos conectados y tenemos que hacer algo, lo hacemos con un Excel. Bueno, pues el lenguaje SCORM es lenguaje universal que garantizamos que esos contenidos multimedia se alojan en prácticamente todas las plataformas. En cuanto a los contenidos, tienen que estar orientados hacia los objetivos, es decir, es muy importante que cuando nos pongamos a diseñar tengamos claro cuáles son los objetivos de aprendizaje. Tienen que estar adaptados a los destinatarios. Tenemos que conocer el nivel de conocimientos previos, de cualificación previa y el nivel de experiencia. Para, bueno, pues hacer cursos con un lenguaje más básico, más gráfico, más visual, o si la cualificación es superior, trabajarlos de otra manera. Tienen que ser secuenciales, es decir, se tienen que garantizar que se empieza por la parte más básica, más conocida y que tal y como va avanzando el curso se van introduciendo conocimientos nuevos hasta llegar a la meta final. Tienen que ser usables, es decir, fáciles de manejar, tienen que ser cómodos, tienen que ser responsive, es decir, actualmente nos sorprenderíamos la cantidad de alumnos que hacen los cursos a través del móvil. Pues tienen que adaptarse a todos los dispositivos tecnológicos. Por supuesto, tienen que ser legales, cuidado con los derechos del autor. Si cogemos, los contenidos deben ser originales, pero si cogemos información de otros autores, hay que hacer la correspondiente reseña. Tienen que ser actuales. Tenemos que estar permanentemente revisando y ni comento donde hablemos de contenidos sujetos a una norma, que se puede publicar otra, se deroga la anterior y entonces a la basura todo lo que hemos hecho si no lo actualizamos. Y además de actualizar los contenidos, hay que actualizar que todos esos enlaces y vínculos sigan vigentes. Es muy frustrante cuando un alumno hace un curso, entra en un enlace y le da error 404. Bueno, es que ya no está ese vídeo disponible y el autor o la empresa que organiza el curso no lo ha actualizado. Tienen que ser veraces. Mucho cuidado porque sabemos que en Internet hay muchas fake news, hay mucha información dudosa y no demos por válido, tenemos que contrastar las fuentes. Tienen que ser correctos y con estilo. Me refiero tanto a la forma de escribir, a la literatura, como al estilo gráfico. Y tienen que ser seguros. Si en alguna ocasión llevamos a un espacio vía enlace, asegurarnos que no vayamos a meter un virus en los equipos de los alumnos. Siguiendo con los contenidos, ahora debemos plantear cómo vamos a adquirirlos. Bueno, pues podemos, por una parte, comprar el contenido ya creado. Es interesante, podemos hacernos de una manera sencilla con un catálogo muy amplio de cursos e-learning. Nos va a ahorrar mucho tiempo y nos puede garantizar una gran variedad de temáticas. Esa es una opción. Otra opción puede ser crear nuestro propio contenido formativo. A día de hoy yo creo que es fundamental para cualquier compañía y precisamente los contenidos propios tienen la gran ventaja de que se adaptan a los objetivos específicos de la empresa. La realidad es que yo creo que puede haber un mixto de ambos, es decir, si vamos a dar un curso de inglés, hay contenidos multimedia muy avanzados en el mercado, hechos por grandes expertos, con métodos que tienen reconocimiento de voz, etcétera, y podríamos acceder a comprar licencias. Y por otra parte, si ahora, por ejemplo, hoy empezamos un curso de instalación y mantenimiento de quirófanos. Bueno, pues evidentemente eso es un contenido muy específico que necesita una empresa, un cliente y hay que hacer un traje a medida.
En cuanto a la duración, que es una de las preguntas del millón, la duda es, si compramos contenidos ya creados, deberemos tener mucho cuidado porque a veces los tiempos están sobredimensionados. ¿Cuántas veces no ha podido pasar que vamos a un proveedor y nos dicen, tengo este curso, 40 horas? Ya, bueno, 40 horas, pero hay que testarlo porque lo pones en marcha y resulta que a lo mejor no son 40, hay que bajar esa duración. Así que si vamos al mercado a comprar contenidos, seamos muy prudentes y no nos creamos siempre la duración que el proveedor nos dice porque podemos tener una frustración de que no se cumplen los objetivos de tiempo. Segundo, si creamos nuestro propio contenido formativo, bueno, pues depende del curso, pero por dar una información que yo creo que puede servir de referencia o puede ser muy potente, es que una hora de curso podría llevar un promedio aproximadamente de unas 25 slides. Depende de la temática y la cantidad de contenido, me explico. Si es un curso de manipulación de alimentos para personal que incluso tiene dificultades con la lengua porque trabajan en una cocina y no tienen por qué dominar el castellano y tal, pues van a ser slides con mucha imagen. Si lo que hay que decir, hay que lavarse las manos antes de manipular la comida, pues pondremos un vídeo, pondremos una foto grande, poco texto, para que impacte y que calen las 4 ideas clave. Pero, sin embargo, si estamos haciendo un curso de finanzas y estamos explicando origen y aplicación de fondos, es mucho más técnico para las personas que no vienen del área de finanzas, a lo mejor tienen que leerlo 2 veces, incluso tienen que a lo mejor echar un poco para atrás para interiorizar y seguir correctamente con el curso. Por lo tanto, depende de la temática, pero una cuenta a la vieja rápida, más o menos 25 slides, puede ser igual a 1 hora. ¿Tiempos de conexión mínimos para que sean bonificables? El gran debate. Antiguamente el 75%, ahora pues hay empresas que siguen el criterio de si han hecho todo el curso, da igual los tiempos, lo finalizo. Bueno, hay que hacer todo, evidentemente, pero los tiempos también cuentan. Yo, si os parece, podemos dejar a la parte de preguntas el debate de conexión, dado que me acompañan Beatriz y María Ángeles de Fundae, y entre todos podremos un poco aclarar cuál debe ser la duración mínima para que el curso sea bonificable. Partimos de unos objetivos de formación. Esa tiene que ser la base del curso. Y el objetivo ya sabemos que es un resultado que tiene que ser medible y real sobre lo que queremos conseguir con el curso. Es decir, responder a la pregunta ¿qué habilidades adquirirán los participantes al final del proceso? Y planteo un modelo que se base en diseñar una estrategia para la creación de los contenidos. Y el modelo es decir, demostrar, hacer y aplicar. Si seguimos estos 4 pasos, en la primera fase, decir o informar, lo que tenemos que hacer es presentar la información al alumno, es decir, es la parte de transmisión de conocimientos, explicación, respondiendo a las preguntas qué, por qué, cómo y cuándo. No solamente podemos explicar, sino además podríamos también utilizar preguntas, test o ejercicios para conocer el nivel de conocimiento previo. Eso quiere decir que en las actividades, foros, etcétera, podría ser interesante para personalizar un poco al colectivo que tengamos delante. Aquí hay algún ejemplo, esto por ejemplo en un curso, si es la información al RLT, es una exposición, es la valoración que emite, podemos incluso hacer preguntas que levantando la diapo, la tarjeta nos venga más información, podemos incluso hacer un documento descargable. Aquí estamos explicando en esa fase de que podemos hacer alguna pregunta de ejercicio de arrastre verdadero o falso, la formación de las empresas tiene que guardar relación con la actividad empresarial, verdadero o falso, podemos incluso explicar algo más. Segunda fase, demostrar. Ya hemos dicho y ahora demostramos. Esta es la fase en la que aplicamos la teoría al mundo real. Por lo tanto, tenemos que demostrarlo con ejemplos, tenemos que personalizarlo a través de experiencia. Es el momento de poner casos, escenarios, simulaciones, incluso poner vídeos ilustrativos que nos sitúan dentro de este contexto. Por ejemplo, esto podría ser una diapo, si estamos en la fase comprobación de resultados de Fundae,
queremos explicar cómo nos descargamos la notificación electrónica, podríamos poner una URL para decirles con una llamada, pues las empresas tenéis que abrir aquí y quien no abra no sé qué. Incluso se puede incrustar un vídeo de cómo se hacen las notificaciones electrónicas. Es un vídeo público de Fundae que está en YouTube precisamente para ayudar a la difusión y ayudar a las empresas. Este podría ser un ejemplo de demostrar. O si decimos, pues comunica al inicio del curso, pues aquí hay unos vídeos estupendos que pueden ayudarnos a esta fase. Tercera fase, hacer o practicar. Ya hemos contado, ya lo hemos ilustrado en ejemplos y ahora le toca al alumno practicar. Es la parte que más gusta, porque, quiero decir, aquí sí que hace falta que el alumno interactúe con el sistema, sea el alumno el que aporte. Van a poner a prueba sus conocimientos y así también el tutor va a ir observando si los están asimilando correctamente. Nos tenemos que centrar en tipos de actividades que imiten a la realidad y buscar recursos que sean interactivos como los juegos o simulaciones. Yo voy contando un sistema sencillo que todos podemos ilustrar. No cabe duda que hay sistemas pues con realidad virtual, con 3D, se pueden hacer maravillas, ¿vale? Pero lo que quiero trasladar es que no todo se tiene que poner en manos de programadores informáticos con animaciones, etcétera. También hay cursos muy resultones que están funcionando si tenemos en cuenta estas fases que estoy contando. Imaginemos un juego de deslizar, es un curso que estamos explicando, pues no sé, los monumentos y decimos si es de España o es de Italia. Y la cuarta fase es aplicar. Ya hemos dicho, ya hemos demostrado, ya hemos practicado y ahora la idea es medir el rendimiento. Estamos en la fase final. Tenemos que evaluar si realmente se han cumplido los objetivos y aquí es donde entran los test de aprendizaje, incluso más juegos, ¿vale? Que sirvan un poco para reiterar la correcta captación de ese mensaje. Los ejercicios tipos de ABC, que son preguntas tipo test con respuestas múltiples, los ejercicios de despliega y rellena el espacio en blanco. Está muy bien para las ideas clave que queremos reforzar, volvemos a ponerlas y el alumno descubriendo cuál es la palabra que encaja, por lo tanto está un poco jugando, hacemos que repita el mensaje. Y a partir de aquí, pues voy a plantear tipos de diapos que puede tener un curso. La básica de texto sin más, imágenes diversas donde podemos hacerlo muy gráfico. La mezcla de imágenes con texto, como puede ser este caso, un curso de manipulación de alimentos, decía que tenían que ser muy útiles, muy practicables, pues algo que al llegar aquí la gente no tenga que hacer un máster para manejarlo, es decir, identificas el curso, siguiente es muy fácil pasar, en qué slides estás, y utilizar, como decía, gráficos, contexto y bueno, este es el icono de que se está locutando el curso, ¿vale? En el momento que hice el pantallazo. Otro ejemplo pueden ser enlaces, es decir, en la combinación de fotos, textos, etcétera, se puede hacer un enlace a un ejemplo que va relacionado con la materia. Otro tipo de diapo que se puede utilizar es la mezcla de imagen-texto. Está bien, para hacer mucho más agradable a la vista. Otro ejemplo podría ser el uso de tarjetas. En un curso de la comunicación con el cliente o en feedback, pues puedes poner determinadas palabras clave y que invite a clicar, a levantar la tarjeta y a leer más sobre cada una de ellas. O galería, que es voy pasando, 1, 2, 3, 4, voy pasando y me va pasando el texto. Hago que el alumno tenga que interactuar más que leer un formato tipo Word que, bueno, pues al final yo creo que nos aburre a todos. En un curso de gamificación, la idea de galerías la podemos hacer utilizando fotos para que sea como mucho más visual, más llamativo, y aquí en la misma slide pues han metido, por ejemplo, 3 galerías o en uno de medio ambiente, se puede pasar, y todo esto, como vemos, estamos ambientando el tipo de imagen que utilizamos, textos grandes.
Puntos de interés puede ser otra opción y es ponemos el punto que si clicamos encima nos sale lo que queremos oír. Infografías en las que podemos utilizar tipo pirámides, tipo círculos, donde el alumno clicando levanta. Vídeos muy útiles, muy necesarios. Cuidado con el abuso de vídeos, hay cursos de teleformación que realmente es en videotutoriales. A mí me parece que los contenidos tienen que ser una mezcla de vídeos con texto, con ejercicios y no basarlo 100% en videotutorial. Pero en este ejemplo, manipulación, vídeos de uso libre, de difusión, en este caso de un ministerio, nos puede ayudar. Audios también podemos meter, ejercicios de respuestas múltiples así sin más o combinándolo con un texto y las respuestas que queramos, ejercicios de arrastre. Esta sopa pues será el primer plato, puede tener también su gracia, ejercicios de completar, que hemos visto algún ejemplo antes, un tipo pasapalabra. Es un ejercicio que puede ser un poco peligroso porque la palabra la tienen que escribir exactamente igual y no parecida y a veces si no lo gestionamos bien puede tener frustración, pero puede ser muy divertido si lo planteamos bien. Juegos de deslizar, se hace una pregunta, una acción mixta, ¿cuántos alumnos? 30, ¿correcto o falso? El trivial puede ser un juego también muy divertido, tenemos 6 quesitos, jugamos, nos sale formadores, sale la pregunta, podemos tener un comodín y de una manera muy amigable pues vamos repasando y confirmando que el alumno se ha enterado. Porcentajes sobre la temática, gráficas, pues son como muy amigables. Y documentos de descarga, explico lo que sea, me descargo, en este caso puede ser un Word, ¿vale? Y el iconito de que lo estamos locutando. En cuanto a la locución, también un tema de interés, con o sin locución. Bueno, en mi opinión, los contenidos locutados son mucho más amigables, más apetecible el curso, pero tenemos que evitar programas que leen textos. Es muy fácil coger un texto, lo pasamos a un programa y el ordenador lo lee. Es una máquina plana, sonido mecánico, pierde mucho valor. En mi opinión, lo que es muy interesante en la medida de lo posible es que el tutor locute el curso aportando valor, es decir, que no se dedique a leer exactamente lo que hay. Lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Teleformación tenemos que intentar todos los beneficios que tiene la formación presencial trasladar la teleformación. Y por qué no, si esto fuera un slice de contenido multimedia, pudiera el tutor estar explicando más allá de lo que pone aquí en la diapo. Además, si hacemos un vídeo de bienvenida del tutor y los contenidos están locutados por la misma voz, el acompañamiento es que es mucho más potente y de verdad que redunda en la motivación y en los índices de finalización. Vale, me salgo de lo que son los contenidos y nos vamos a ir a herramientas de comunicación que tiene un curso, muy importante. El sistema dice pues que tiene que tener foro y o chat. El foro a mí me parece imprescindible, incluso en muchos cursos creo que tiene que ser obligatorio para que el alumno en un chat temático pueda opinar como si fuera un ejercicio práctico y el tutor amplíe información sobre lo que el alumno ha dicho. El chat, en mi opinión, funciona bastante mal porque tiene que ser a tiempo real y la gran ventaja de la teleformación es que es asíncrona y no suelen coincidir alumnos y tutor en el momento. Mensajería, mail y aulas virtuales funcionan fenomenal las tres. Y tiene que estar la información de usuarios en línea en la home para que en un seguimiento Fundae o el SEPE puedan comprobarlo. En cuanto al sistema tutorial, que es muy, muy importante, se puede hacer por mail, por foro o por videoconferencia. Yo recomiendo los tres, son complementarios. Máximo, el sistema dice 80 alumnos. A mí me parece una barbaridad. Si nosotros tenemos 80 alumnos, desde luego programamos 2 o 3 grupos de 30, 40 alumnos para que sea mucho más manejable, el tutor les dedique más tiempo a cada alumno y los resultados sean mucho mejor.
El tutor tiene que tener, por una parte, formación y experiencia en contenidos, como no puede ser de otra manera, tiene que ser el experto, es decir, aquí no vale que un administrativo se dedique a dinamizar, es decir, el feedback del tutor no tiene que ser muy bien fulanito, siga así que vas por buen camino. No, eso lo podemos hacer cualquiera, ¿eh? El feedback del tutor tiene que ser cualificado. Muy bien con esto que has dicho, añado además que y aportar valor. Experiencia del tutor, bien tutorizando o si no, hacer un curso de formación mínimo 30 horas. Este ha sido el curso estrella que hemos tenido de acreditación docente para la teleformación. En BAI lo hemos planificado en 40 horas para los formadores internos de las empresas o todos aquellos que quieran entrar a ser tutores. Y la información del tutor sí o sí tiene que estar en la plataforma para que lo pueda ver Fundae. En cuanto a los controles de aprendizaje, tienen que haber pruebas de evaluación, pruebas en plural. Quizás en un curso cortito de 2 horas podría haber una prueba única final, pero hasta un curso de 4 horas no nos cuesta nada hacer 2 pruebas tipo test al terminar, porque seguramente haya 2 módulos. Entonces, después del módulo 1, una prueba de aprendizaje y después del módulo 2, una segunda. Tiene que quedar la trazabilidad, tiene que estar secuencializado, es decir, primero los contenidos y luego los controles de aprendizaje. Hay sistemas de teleformación muy bonitos, muy agradables, muy avanzados, pero que lo que venden es el alumno elige por dónde ir y puede entrar en vídeos, puede entrar en evaluaciones, puede entrar en contenidos. No, es que al alumno hay que montarle una ruta, no hay que decirle esto es un escaparate y coge lo que quieras cuando te venga en gana. Trazabilidad. Y tienen que como mínimo estar el 75% de los contenidos de aprendizaje realizados. Tiene que estar el cuestionario de evaluación de calidad de Fundae en la plataforma, o mejor dicho, es recomendable que esté. Es decir, si nos vamos al límite, si la plataforma no lo puede alejar y la empresa quiere mandarlo y tener las evidencias documentales de que lo ha mandado, lo van a permitir, pero es recomendable porque a día de hoy todas las plataformas te permiten descargarte un cuestionario. Y la documentación que tenemos que conservar, si tenemos un seguimiento, es por una parte todos los registros de actividad e interacción. Por otra parte, todo lo que son las pruebas de evaluación, la prueba física como tal, los contenidos y los recursos. Y en todos estos registros sobre los contenidos, algún tipo de checklist o marca de lo que se ha visto y de lo que no se ha visto. La guía didáctica, el currículum y las acreditaciones del tutor. Sabemos que el tutor tiene que tener acreditación sobre su experiencia en la materia, ¿vale? Una titulación, etcétera, y además como tutor. Y el justificante de entrega del cuestionario de calidad, pues está muy bien. Si lo descargamos desde la plataforma, nos va a quedar el registro de descarga. Y el justificante de entrega de diplomas, que yo también sugiero que la plataforma integre la descarga del diploma porque va a ser una evidencia fácil de recabar en todos los cursos. Y ya para finalizar, mi recomendación es que es una buena práctica la integración de aulas virtuales o videoconferencias en la teleformación. Es decir, si nos quedamos en el 20%, las vamos a considerar tutorías y si superamos el 20%, pues van a ser clases mixtas. Pero funciona muy bien y nosotros estamos en una etapa que todos los cursos de teleformación van con la propuesta de tener una tutoría cada ciertas horas a lo largo del curso. Y es otra manera más de que el alumno sienta ese acompañamiento real. Y son tutorías de verdad, que siempre hay alumnos y cuando yo doy un curso tengo una materia preparada por si no hay preguntas, pero es que hay 1000 dudas que son súper potentes, súper interesantes, que todo el mundo pueda aprovechar ese momento para aclararlas con un tutor en directo. Se puede grabar si tenemos un sistema que no grabe las imágenes de las personas y luego lo podemos subir para que la visualicen los que no hayan podido entrar en directo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Maite, cuando quieras. Sí, aquí estoy. Tenemos ya
Unas cuantas preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido como una moto, pero es que había que ver muchas cosas. Sí. A ver, primera pregunta, ella es de Chris. Chris nos pregunta, ¿qué pasa si la formación la hacemos vía Zoom y dos personas se conectan juntas con un solo usuario? De tal manera que el rapport de inscripción es de uno, aunque ponga el nombre de dos. ¿Qué pasa con eso? Vale, contesto yo y aquí sí que me interesaría que Beatriz y María Ángeles digan si están de acuerdo conmigo. Hyundai va a pedir los registros de conexión, ¿vale? Excepcionalmente van a admitir una declaración responsable del alumno diciendo que se ha conectado. Nosotros hemos tenido alguna experiencia de alguna inspección que ha cuestionado que como no nos ha pedido la declaración responsable, que no la admite. Cuidado que entramos ya en interpretaciones de inspecciones. Por lo tanto, yo ese caso lo solucionaría, si lo detecto en la primera clase, diría a partir de la segunda clase sí o sí que cada uno tenga su dispositivo. Y su dispositivo puede ser entrar desde un móvil, ¿vale? Para que queden los registros de conexión en el sistema. Y la declaración responsable puede paliar un poco esa carencia de que no aparezcan los registros. Es mi opinión. No sé, María Ángeles, si... Sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. A mí no me parece, no me parece bueno que dos personas estén ejecutando la formación desde el mismo dispositivo, porque simplemente se acredita la de uno, a quien le han mandado su usuario, contraseña a través de una IP, y aquí va a constar como uno. Es decir, eso sería fácilmente detectado por eso. Y los tiempos de conexión, además, serían los de una persona, no los de dos. Yo no lo recomiendo. Lo que dices, Carmen, en la segunda sesión, recomendar que usen dispositivos diferentes. Y si se da el caso contrario, una persona se conecta desde dos dispositivos. Pues vale el registro, vale solamente un registro. Ese ejemplo se puede dar. Voy a poner un caso práctico. Alguien tiene un ordenador por donde no le oyen ni le ven, ¿vale? Pero lo tiene porque quiere ver una presentación en grande, pero para poder participar se conecta por el móvil y así puede hablar e interactuar, ¿vale? Pues habrá que elegir uno de los dos registros, evidente. De acuerdo. Soraya nos pregunta también, ¿no hay problema si los registros de conexión son modificables? Porque en Excel todos se pueden modificar. Sí, bueno, y también en una presencial en papel puedes falsificar, pero estamos hablando entonces de que alguien tiene en la cabeza la posibilidad de un fraude, ¿no? Al final, a ver, en esta vida la verdad siempre triunfa y dentro de lo que son los seguimientos, a veces el SEPE se pone en contacto con los alumnos y el alumno en general es honrado y dice la verdad. Entonces, no debería haber problema. Noemí también quiere saber si el tiempo de conexión en Zoom ha de ser del 75 o del 100%. Me imagino que sea Zoom o cualquier plataforma de estas. Bueno, sí, Zoom como aula virtual, sí, efectivamente. Sí. En todos los cursos, tanto presenciales como e-learning, el mínimo para poderte bonificar al alumno es que haya realizado al menos el 75% de la formación. También nos preguntan si la grabación, que se puede hacer en Zoom o en cualquiera de estas plataformas, vale por sí misma como muestra de haber hecho la formación. Sí, de hecho, sí. Sí, valdría. Digamos, obvia otro tipo de documentos como la firma, etcétera. Sí, de hecho nosotros cuando la época de pandemia recomendábamos que si las plataformas a través de las cuales se realizaban las aulas virtuales no dejaban registros ni de alumnos, etcétera, que se grabaran las sesiones para dejar constancia. Sí. Carlos también nos pregunta. Perdona una cosa, añado sobre la grabación, cuidado con el derecho de imagen. Ya, sí. Que si el sistema te permite no grabar las caras, estupendo. Pero hay mucha gente celosa a que se grabe porque luego te encuentras en internet burradas. Exactamente. Nos preguntan también por la entrega de diplomas, Carlos. Claro, en teleformación generalmente los diplomas van también por correo electrónico. ¿Cómo tenemos que tener constancia de que el correo ha sido abierto, recibido y que el alumno tiene su diploma? Pues de muchas maneras, me imagino, pues porque quedará un registro de haberlo recibido, porque tienen que firmar un recibí los alumnos que tienen que hacer llegar
Hay muchas maneras. Ese recibí es necesario sí o sí, siempre, en la entrega de la Sí, documentación. claro, lo que tiene que quedar es constancia de que se ha enviado, o sea, de que la empresa o el centro de formación ha enviado el diploma en un plazo no superior a 2 meses al alumno. Vale, perfecto. Yolanda, esta pregunta es más larga. A ver, Yolanda nos pregunta, voy a ver, aprovechando que se ha tratado cómo deben ser los contenidos formativos en la formación online, simplemente quería resaltar la necesidad de desarrollar formaciones online más inclusivas, con recursos didácticos y contenidos accesibles para personas con discapacidad. Y tiene razón, eso también habría que tenerlo en cuenta, pues en cuanto a letra, tipo de letra, tamaño, recursos didácticos que sean accesibles, etcétera. ¿Ahí creéis que está habiendo también un avance en la formación que se está dando? A ver, yo por mi parte diría que la accesibilidad es parte del éxito de los contenidos. Es decir, pensemos que si nos dirigimos a diferentes tipos de cualificaciones, igual que un PowerPoint en la presencial, metemos 4 líneas, 4 palabras, ¿vale? Creo que en los contenidos multimedia pasa un poco lo mismo. Además, Fundae, y ahora lo van a confirmar Beatriz y María Ángeles, exigen accesibilidad. Es decir, en una inspección te lo pueden pedir. El problema es que no está desarrollado qué se pide por accesibilidad. Entramos en interpretación, pero es obligatorio. No sé si podéis ahí añadir algo más vosotras. Sí. A ver, lo que sí te piden aquí es que la plataforma sea accesible a todo tipo de colectivos con discapacidades, etcétera, pues desde ciegos hasta sordos, hasta personas que tienen problemas de visualización o problemas de movilidad, que tengan varios recursos que contribuyan a que pueda realizar correctamente la formación online. Pero no hay digamos, un catálogo de elementos que recogen a esa accesibilidad. No, este es el gran problema que tienen el sistema de bonificaciones. Así como en la oferta sí está regulado un mínimo que tienen que tener las plataformas, en el sistema de bonificaciones no. Entonces, lo que sí hay son unos criterios para verificar que un curso se ha hecho con calidad y se ha hecho correctamente. Pero este es el gran problema. Entonces, no se mide una cosa en concreto, se miden un conjunto de cosas. Vale. Y el problema es la gran laguna jurídica que hay, ¿no? Porque la normativa pues no contempla pues los mínimos que tiene que tener la formación online para ser de calidad. Un aspecto interesante que no había salido, fíjate, esto de la inclusión, la formación desde el punto de vista de la inclusión no había salido en ningún otro debate de los que hemos tenido y es súper interesante. Yolanda nos pregunta, dice, yo creo que no pregunta, comenta más bien, yo he tenido cursos por aula virtual donde los trabajadores no han dado su consentimiento a ser grabados durante la sesión formativa, con lo cual no se puede hacer. Si no dan su consentimiento, no se puede hacer y ya no tenemos esa prueba documental, taxativamente. No. Perfecto. A ver, Fundae no exige que se grabe. Es una buena práctica por si hay un seguimiento, no tenemos los registros de conexión o no tenemos la seguridad, es una prueba documental más. Pero es lo que yo decía, es decir, cuando das un curso por aula virtual, a veces la gente es celosa de encender la cámara, porque no sabe qué uso se va a hacer. Entonces, imagínate si cuesta que encienda, y un curso por aula virtual con la gente sin cámara, es un horror, porque no sabes si están conectados, pero están leyendo el correo, etcétera, ¿vale? Entonces, es un problema, efectivamente, el tratamiento de imagen que hay mucha gente que no quiere. Josep nos pregunta, en teleformación, cuando decimos el 75% de la formación, ¿nos referimos al 75% del contenido o al 75% de las horas del curso? No, es decir, al 75% de los test de evaluación. Exactamente eso. Entonces, ¿por qué recomienda Carmen siempre que haya varios test? Porque si solamente hacemos uno, ¿cuál es el 75% de un solo test? El test entero. Si hacemos dos, tienen que ser dos. Si hacemos varios y además con cierto acorde con el seguimiento de contenidos, va a ser muchísimo más fácil de verificar la realización del 75%. Y aquí, Maite, si me perdonas, podríamos también un poco concretar más, es decir, qué tiempo de conexión tiene que tener el alumno para que lo finalicemos, ¿vale? Es el gran debate. Notificamos una acción formativa de 25 horas y el alumno se conecta 10 horas.
¿Lo finalizamos o no? Ahí hay criterios 1000. Hay proveedores que dicen, a mí me da igual el tiempo que se conecten con tal de que lo hagan todo. Hay otros proveedores que dicen 75% de tiempos de conexión sobre lo notificado. Bueno, esto quizás sea el pasado, porque han habido sentencias que le han dado la razón a la empresa que no pueden anular participantes que no lleguen a 75% de tiempos de conexión si está todo hecho. Yo, en mi opinión, y ahí me gustaría un poco también ver cuál es la opinión desde Fundae, es que es interesante conocer los promedios de conexión del grupo. Cuando tenemos un grupo en una empresa y de repente vemos que un alumno hace el curso en 10 horas y el promedio de conexión es muy parecido al tiempo notificado, quiere decir que tiene que haber otro alumno que lo haga en 40 horas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a penalizar al listo o al rápido y no lo vamos a finalizar? Claro que lo podemos finalizar. Yo finalizo en este ejemplo el que hace 40 horas y el que hace 10. Ahora bien, si el ejemplo, un cliente nos lo planteaba hace poco, oye, un proveedor me ha vendido un curso de 25 horas y mira, los que más se han conectado 6 horas, entre 2 y 6 horas. A mi parecer, el tiempo está inflado y creo que puede dar problemas. Yo en ese caso recomiendo no finalizar, pero es mi opinión. No sé cuál es la opinión desde Fundae. A ver, en Fundae, en temas de seguimiento, no se sigue un criterio fijo en el tema de los tiempos de conexión. Lo que se tiene en cuenta, aparte de los tiempos de conexión, son el resto de requisitos de los que has hablado tú, que tiene que tener la plataforma. O sea, que no se puede hablar en concreto de un caso, pues si tiene el 50 o tiene el 75 o tiene el 25, sino que se tienen en cuenta el resto de cosas. Pues que se hayan finalizado los contenidos, que haya habido interacción, etcétera, etcétera. Entonces tampoco podemos hablar de un mínimo. Bueno, también es verdad, por poneros un ejemplo, que no es lo mismo de un curso pues transversal que dura 4 horas, hacer el 50% de tiempos de conexión, que en un curso a lo mejor muy técnico, pues de tratamiento de ingenierías, etcétera, que dura 150 horas, estar conectado, el 50% es un 75%, o sea, son 75 horas, que es una barbaridad. Entonces, es que depende, se mide todo en el conjunto del curso. Luego también es verdad, en estos cursos, por ejemplo, tan técnicos, hay mucha información que te tienes que descargar porque tienes que estudiarla realmente para poder hacer el test de evaluación, Claro. ¿no? Entonces, eso no lo haces online, lo haces cuando tienes el tiempo, ¿no? De dedicarle a ese temario. Pero Beatriz, una pregunta por exagerar. Notificamos un curso de 100 horas y todo el mundo lo hace entre 5 y 10 horas. Y lo hace todo. Hace los contenidos, las pruebas de aprendizaje. Está sobredimensionado. ¿Podría haber problema? Yo, vamos, no solamente no lo finalizaría, sino que me lo haría mirar. Claro. 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 Más preguntas. Noemí, vuelve. El ponente, ¿qué datos debe indicar en su usuario en las formaciones de aula virtual? O sea, el formador. Sí, ella habla de ponente, pero es el formador. Lo que ha dicho Carmen, o sea, es colgar el currículum del formador porque tiene, o sea, lo primero que van a comprobar aquí es la idoneidad, ¿no? Del tutor o del formador, que tenga experiencia en formación online y sobre todo que tenga y sepa los contenidos sobre los que va a formar. No vale poner a un administrativo que simplemente haga o dé el mensaje de bienvenida, un mensaje de ánimo chicos a mitad del curso y que luego al finalizar les dé las gracias. Eso no es tener interactividad con el tutor. Para nada. Neus nos pregunta desde Barcelona, si compramos un curso, por ejemplo, de PRL de 50 horas online, ¿podemos notificar a Fundae menos horas? Para, como comentaba Carmen, no frustrarnos si no se cumple el 75% mínimo necesario. No he entendido yo la pregunta. Yo tampoco. A ver, sí, respondo yo. Compramos un curso de 50 horas de PRL, pero no sabemos si realmente la conexión va a ser de 50 horas y lo notificamos a Fundae de 30 horas. Siempre y cuando toda la documentación, digamos, la trazabilidad del curso
se documente en 30 horas, sí. Es decir, la factura del Claro. proveedor tendrá que poner 30 horas, el diploma tendrá que poner 30 horas, sí. Todo. De hecho, es una buena práctica. Nosotros a veces, o sea, en BAI nosotros compramos contenidos y producimos contenidos, una mezcla. Y muchas veces compramos contenidos de 40 horas y los vendemos de 25, porque ya le hemos cogido el truquillo a ese proveedor y como los infla un poco, lo bajamos. Pero toda la documentación tendrá que quedar los registros de la duración notificada a Fundae. Vale, entonces entendido. Mara nos pregunta, ¿tienes que tener todas las pruebas aprobadas del curso para obtener la bonificación? No. Prueba de... O sea, tienes que haber realizado los test de evaluación, el 75%, pero que aquí lo que no se mide es la nota. O sea, aquí no se tiene en cuenta. Claro, me O sea, imagino. ni el aprobado ni el no aprobado. Y lo que diferencia Fundae es el diploma de aprovechamiento o el certificado de participación si no lo ha superado con evaluación positiva. Ajá, vale. Yolanda, en función de lo que habéis comentado sobre accesibilidad, ¿debemos entonces entender que los contenidos formativos de un curso online bonificado deben sí o sí incluir recursos tales como vídeos subtitulados, locuciones, ser de lectura fácil, etcétera? Sería lo ideal, pero bueno. ¿Pero es obligado? Ella quiere saber si es obligado o no es obligado. No, no es obligado porque no hay ninguna normativa que lo recoja. Sería oportuno que cada vez más las plataformas incluyeran determinados recursos para hacer accesible que determinados colectivos participen de esa formación, pero no es obligado. Vale. Voy rápido porque tenemos bastantes preguntas, a ver si nos da tiempo alguna más antes de acabar. María Jesús quiere saber en cuanto a las evaluaciones, ¿vale con el porcentaje de pruebas realizadas y resultados? ¿O hace falta tener descargados los exámenes individuales o vale solo con tener los modelos? En un seguimiento piden las pruebas físicas. Las físicas. No, el modelo no serviría porque lo que hay que tener es constancia de que determinados participantes con un usuario y una contraseña han realizado esa formación, porque lo que te estás bonificando es la formación de X trabajadores. Entonces no vale un modelo general. Pero ya se refiere a las pruebas o los exámenes. ¿Hay que tenerlos todos descargados y guardaditos? Bueno, sí, o digitalizados que puedan ser accesibles a una inspección. Vale. A ver, Gabriela, que ella lo acaba de enviar. Por la misma, si tengo una, a ver, que son muchas, ¿eh? Por la misma línea, si tengo una persona acreditada como formadores con amplia experiencia en formación que se llama sobre un tema en particular a través de distintos medios y que funge como tutor en un curso, ¿puede ser reconocido como tutor por Fundae o es necesario que se acredite en esos temas específicos, más allá de esa propia autoformación que realiza? A ver. Es que yo no he escuchado bien la pregunta. Una persona que no tiene la acreditación documental, que ha estudiado una carrera sobre lo que está enseñando, por ejemplo, ¿vale? Pero tiene una trayectoria profesional, pues al final que le avala como experto, pero no tiene esa formación reglada, una certificación detrás. A ver, en este tema, en temas de seguimiento, aquí tenemos también una laguna jurídica porque no se puede exigir una cualificación concreta al formador en la materia en la que está dando el curso, tutorizando el curso. Lo único que se exige es que tenga competencias digitales para saber manejar la plataforma. Es otro de los temas en los que hay una laguna jurídica. Sí. A mí que me lo que hacen es mirar, por ejemplo, los registros de interactividad del formador con los participantes. O sea, si además se puede constatar el tipo de contestaciones a las consultas, a las dudas, etcétera, pues no habría ningún problema. Si la persona no tiene una acreditación, pero tampoco interactúa con los participantes, ahí habría más problema. Claro. Y por completar también, a mí me gusta exagerar en los ejemplos para que se vea. En un curso de inglés, el profesor no es imprescindible que haya estudiado filología inglesa, pero tendrá que tener
unos estudios que le avale para ser formador, seguramente un CAP o seguramente un Delta, un Celta, ¿vale? Lo que no valdría sería un mochilero de paso, un turista que viene, que da 4 clases y se va. Ahí es donde se puede cuestionar la idoneidad. Entonces, al final es que consideremos que está cualificado, aunque no sea exactamente los estudios relacionados con lo que enseña. Con la materia. Vale. Entonces queda respondida también otra pregunta de Gabriela que va también en el mismo sentido y es si tienen alguna validez o son necesarios requisitos de cursos, pues imaginaros, realizados por Udemy o por LinkedIn o en otros países de Latinoamérica o tal. No hay que presentar esas certificaciones o esos títulos o esos diplomados. En los seguimientos que hace el SEPE, lo que pide es el currículum y las titulaciones o acreditaciones de los estudios. Y para ahí, y entrega lo que tú consideres oportuno. No te está pidiendo una acreditación determinada. Claro. Pero claro, yo siempre digo, a la hora de seleccionar a un profesor que va a dar Excel, si su currículum es que ha hecho el graduado escolar y ha sido 7 años cocinero, pues se va a cuestionar mucho la idoneidad de ese formador. Otra persona que no tenga una carrera universitaria, pero pueda acreditar por autoaprendizaje con una trayectoria enseñando Excel durante años y demás, pues hombre, se ha hecho un experto. Lo digo porque en materia informática hay mucha autonomía, ¿no? Sí, hay que saber un poco ser coherentes, ¿no? Y contratar gente que sepa de la materia. Claro. Exactamente, porque si no, en el fondo estás tirando el presupuesto que estás dedicando a eso y Claro. el presupuesto que te bonifica Fundae. Sí, Silvia, si no recuerdo mal, sí, Silvia dice, recurriendo al ejemplo antes que decíamos del curso en PRL. Si es un curso que comunico como 30 horas, pero se trata de formación que según una normativa que lo regula establece otra duración superior, ¿podría emitir 2 diplomas, uno por las 30 horas comunicadas a Fundae y otro por las horas que realmente establece la normativa? Sí. Entiendo que sí. Sí, voy Porque a poner... Fundae va a revisar lo que se va a bonificar, lo que no se Exacto. bonifica no se revisa. Exacto, es una práctica habitual. La Fundación Laboral de la Construcción tiene un curso de 60 horas, 20 presencial, 40 teleformación y se hace con una plataforma que no cumple los requisitos y es habitual que la empresa notifica y se bonifica solo las 20 horas presenciales. Otra vez vuelvo que tendrá que quedar la trazabilidad de diploma, factura, etcétera, de un curso de 20 horas, aunque 20 sea horas. una parte de un curso completo. Irene quiere saber si, lo ha entendido bien, con las conexiones serviría como prueba documental. ¿Es obligatorio presentar además declaraciones responsables o solo recomendable? Bueno, el tema de las declaraciones responsables se publicó cuando se regularon las aulas virtuales en la resolución del 15 de abril, porque muchas aulas no disponían, fue todo tan precipitado y todo tan deprisa, no disponían de elementos para verificar que se estaba realizando esa formación. Y entonces, para evitar o para solventar ese problema, se reguló el tema de la declaración responsable. Otra cosa muy distinta, yo creo que es en las formaciones online. Porque en formación online no sé si lo admitirían. Vale, buena apreciación. Noelia dice, me gustaría que nos explicarais qué es el contrato de encomienda, porque Fundae en los requisitos suele solicitar este documento. ¿En qué consiste ese contrato de encomienda? Pues el contrato de encomienda es el contrato por el que una empresa declina la organización de la formación a otra. Entonces, si a ti te están organizando la formación una entidad externa, tienes que tener sí o sí el contrato de encomienda de gestión. Hay muchas maneras de gestionar. Bueno, es que esta pregunta no tiene nada que ver ni con la formación online, ni, o sea, es una sí, pregunta. lo dice, pero digo, mira, voy a ponerla porque seguro que es una pregunta bastante habitual y me apetecía pasárosla. Pero yo creo que sobre eso incluso podemos escribir algo en la revista y pasároslo. De igual manera a todos los asistentes, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué se considera un seguimiento tutorial apto o de calidad para Fundae? Pregunta de Yolanda. Pues que haya interactuación con los alumnos, fundamental, que pueda contestar a las preguntas y dudas de la materia sobre la que se está impartiendo.
Y no solamente Pues, lo que decía antes, que haya un mensaje de bienvenida y otro de despedida. de acuerdo. Pues ya vamos a hacer la última pregunta, si nos queda aquí alguna, porque siguen entrando, pero tampoco quiero teneros mucho más tiempo, que sé que tenéis vuestras obligaciones. A ver, esta es de Germán. Recibes un seguimiento en tiempo real que te deja dudas sobre si se acepta o no la documentación aportada y no sabes nada del resultado hasta 2 años después, cuando te llega el requerimiento. Durante estos 2 años, ¿se puede saber el resultado del seguimiento? Por si tienes que dejar de trabajar con ese proveedor en concreto. No, esos ya son los tiempos de gestión que se intentan acortar lo máximo posible. Pero es verdad, o sea, a ti te hacen una visita, una inspección, pero sí tienes indicios, ¿no?, de saber, porque normalmente te solicitan una información y se hace un informe. Sí se podría solicitar el acceso al informe. Lo de los 2 años siguientes, lo que le llega es la comprobación de resultados, ¿no?, de ese ejercicio. Y es cierto que ahí se encuentran a veces con, bueno, pues con cursos anulados porque el inspector lo anula por varios motivos. Uno muy frecuente es que no envían los tiempos de conexión, por ejemplo. Vale, ya Es hago la decir, última porque aunque no porque... se exigen, si te los pide un inspector, se puede considerar como una obstaculización, ¿no?, a las labores de seguimiento y control. Y como eso sí que está regulado, que hay un deber de favorecer las inspecciones, Claro. pues tendría que enviarlo. Os hago ya la última porque además el resto veo que podemos incluso remitir el documento aquel que redactamos, Carmen, ¿te acuerdas?, en un webinar anterior, porque da respuesta a las preguntas que estoy viendo que caen aquí. Esta última sí la hago, es de Silvia y dice: en ocasiones se anula una formación por falta de calidad porque el inspector entiende que no ha habido interacción. Sin embargo, esto es muy subjetivo. Por ello, ¿habría alguna guía al respecto? Sobre todo para cursos cortos de 8 horas, por ejemplo. ¿Qué entiende un inspector por interacción? ¿Hay un baremo? No, el baremo es ver la dinámica del curso y comprobar que los alumnos y el tutor tienen relación. Si ningún alumno se dirige al tutor y el tutor tampoco contesta a ningún alumno, hombre, pues no hay mucha interacción. Claro, hay plataformas, o nosotros por lo menos eso lo tenemos solucionado, pues es desde la home, cuando llega la inspección, puede ver informe del tutor, se mete y puede ver la cantidad de veces que ha conectado con los alumnos y, como yo digo, como mínimo tiene que haber la intencionalidad de interactuar. Es decir, el hecho de que el tutor esté encima: hola fulanito, muy bien, si tienes alguna duda aquí estoy. Hola fulanito, veo que vas por el tema 2, ¿te puedo ayudar para que avances? Hola fulanito, que si quieres algo aquí es... Pues si fulanito es autodidacta y no conecta con el tutor, sí que sé que no va a haber ningún problema por parte de la inspección de que den por válido los niveles de interacción, porque ha habido proactividad por parte del tutor. Exactamente. Pues lo dicho, lo dejamos aquí. Quedan algunas preguntas, pero vamos a remitiros ese documento que en su momento publicamos a todos los asistentes, junto con la presentación que ha hecho Carmen y la grabación de esta sesión, porque como es tan intensa, pues yo me imagino que más de uno va a tener que rebobinar, y yo la primera, y volver a encontrar la respuesta a la pregunta que buscaba. Muchas gracias a las 4 por vuestro tiempo, de verdad que es un vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Son sesiones súper aclarativas, ayudan mucho, nos están diciendo que muchas gracias por eso, por lo generosas que sois compartiendo lo que sabéis. Así es que, nada, cuidaros mucho y disfrutad del fin de semana que está aquí a la vuelta de la esquina. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.